damas y caballeros, gracias una vez más por estar con nosotros en su programa El Comercio al Día, órgano oficial del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones. Y en el día de hoy tenemos plato fuerte. Primero déjeme saludar a don Amable Ramírez, a la bella Payero y al señor Pedro Miguel Fernández, quien es nuestro charlista invitado para este jueves 25 de enero en el Gran Salón de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo. Así que estaremos por allá con esta importante charla, una conferencia magistral a cargo del licenciado Pedro Miguel Fernández. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están ustedes? Joven. Muy bien. Qué bueno, representando a Joempro. Sí. Joempro que siempre está activa en todas las actividades que tienen que ver con el comercio, con el Consejo Nacional del Comercio y la Asociación de Mayoristas. Sí, y ahora tenemos una actividad muy importante que es sobre nuestra charla sobre las emociones en nuestras empresas, en nuestros negocios. Así es, manejo de las emociones en los negocios. Don Amable Ramírez, un alto dirigente del comercio, aquí presente. Buenas tardes, señores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por acá, acompañándolo, el señor licenciado Andrés. Todo muy bien. Este tema es muy importante, donde le pedimos a todos los directivos que tengan, que participen en esta actividad, porque va a ser muy interesante, muy buena. Así es. Así que, gracias. Así es, y nosotros pues solo nos queda dar la bienvenida al licenciado Pedro Miguel Fernández, quien está ya con nosotros y de quien vamos a hablar sobre estos temas tan interesantes, las emociones, en el manejo de las emociones en los negocios, en el comercio, o sea, cómo manejamos esas emociones. Pero antes de iniciar con las preguntas que le vamos a hacer al licenciado, pues tenemos el licenciado Pedro Fernández, quien pues es una persona que es un profesional completo, un profesional acabado. El Pedro Miguel Fernández realizó estudios teológicos en el Seminario Bíblico de la Iglesia de Dios y estudió Ciencias Bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, Costa Rica. Allí también realizó el diplomado en Equidad de Género y Sexualidad. Hizo una capacitación docente en neurociencia en Asociación Educar de Ciencia y Neurociencia en Argentina. Allí también realizó una especialización en neuropsicoeducación. Cursó el diplomado en neuropsicología aplicada a los problemas cognitivos en el Instituto Médico Psicológico Familiar en Santo Domingo y también participó en los seminarios en neurociencia cognitiva y psicología comunitaria en San Juan, Puerto Rico. La licenciatura en Psicología Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y los diplomados en adolescencia, sexualidad y feminismo, y en derechos sexuales y reproductivos con la Católica Feministas en México, Distrito Federal. Actualmente realiza sus estudios en maestría en teología. Ha sido profesor de diversas universidades en los últimos 11 años y en el Seminario Bíblico de la Iglesia de Dios ha sido profesor del programa interno, programa de diplomado, de extensiones y de licenciatura en teología, en las áreas de Biblia, teología, historia del cristianismo y fenomenología de las religiones homilética, hebreo y griego bíblico, entre otras. También ha dirigido programas de educación cristiana para líderes y ha trabajado en programas de formación cristiana con adolescentes en diversas denominaciones cristianas. Ha dictado cursos, talleres y conferencias para algunas universidades y empresas a nivel nacional e internacional y ha sido profesor de neuroeducación en programas de formación docente del MINER. También ha sido profesor de neuroética en el Diplomado de Formación Docente para profesores del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Actualmente es profesor de neuroeducación en la Sociedad Iberoamericana de Psicólogos. También es profesor de neuroeducación y neuroética en Cacatú. Además, es coordinador estudiantil de la Cátedra de Psicología Social de la UAS en Santo Domingo. Es escritor de artículos en el periódico Hoy y en sus blogs. Es investigador en el área de psicología social,
trabaja en el diseño de proyectos de innovación pedagógica y desarrolla programas de intervención sociocomunitaria. Hablamos de una persona totalmente preparada en estos temas que nos vienen a arrojar luz al comercio de provisiones y a todo el público en general, a todos los comerciantes y público en general de República Dominicana. Bienvenido, don Pedro Fernández. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Todo muy bien de estar con cada uno de ustedes y bueno, le agradezco la invitación, ¿verdad? De verdad para mí es un placer y poder llevar este conocimiento a todo el pueblo en general. Yo pienso que es muy necesario hoy día porque aunque los conocimientos están ahí, pero no siempre la gente tiene acceso a ellos. Así es. El manejo precisamente no solo de las informaciones, sino el manejo de las emociones en los negocios. Trabájeme este tema de una vez, porque para nosotros los comerciantes, principalmente los detallistas, mayoristas, pues muchas veces no traicionan la emoción. Sí. ¿Cómo manejar las emociones? Bueno, primero aclaremos alguna cosa. ¿Qué son emociones? Y luego entonces, ¿cómo manejarlas? Primero, para hablar de las emociones, actualmente necesitamos comprender un poco cómo es que se vienen dando esos estudios. A partir de los años 90, en Estados Unidos se dedicaron unos 500 millones de dólares al estudio del cerebro, y ahí se declara la era del cerebro. Y entonces todo este auge de lo que nosotros llamamos actualmente neurociencias, que son todas las ciencias que se encargan de estudiar el sistema nervioso en general, pero en particular el cerebro, que es el que rige todo el cuerpo. Entonces empezaron a realizar un sinnúmero de estudios específicamente en un área que tiene que ver con el manejo de las emociones. Actualmente se han realizado muchísimos estudios. Ahora, lo que se vio es que las emociones son respuestas de corta duración que tiene nuestro organismo ante situaciones que se dan en el mundo externo o en nuestro interior. Por ejemplo, si a usted si le hacen un regalo, usted no se siente mal, ¿verdad? Eso no le produce ira, no. Eso le produce alegría. Es decir, sería contradictorio que uno se sienta tristeza porque le hagan un regalo o ira, sino que siente alegría por eso, pero si alguien viene y le da una bofetada, ¿verdad? Entonces eso sí le produciría ira o enojo. Quiere decir que las emociones nos dicen qué está sucediendo en el mundo interior o en el mundo exterior y entonces a partir de ahí nos permiten dar una respuesta. Es decir, son una respuesta de corta duración ante un estímulo que se encuentra afuera o dentro de nosotros. Es inicialmente una emoción. Ahora, también cabe aclarar, una emoción no es buena ni mala, simplemente sirven para la supervivencia. Ese es el otro punto importante. Por ejemplo, Sí. Si yo voy en un auto y en medio de un desierto, quizás el pueblo más cerca me quede a 10 kilómetros y entonces me indica que ya me estoy quedando sin combustible. Eso no es malo, pero es desesperante, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, precisamente una emoción es como eso, es decir, me dice qué está sucediendo en el ambiente. Si alguien me da una bofetada, como decía anteriormente, la emoción que viene es la ira, pero precisamente porque me está preparando, me está diciendo, oye, hay algo que te quiere hacer daño en el ambiente y entonces prepara para que uno tome una reacción frente a eso. Entonces, digamos que las emociones no son buenas ni malas, sino que algunas pueden ser más agradables, como la alegría, ¿verdad? Y otras pueden ser más desagradables, como por ejemplo la ira, la tristeza. Entonces, Sí. más o menos... No son buenas ni malas, pero hay emociones que realmente son malas. O sea, imaginarse uno entrar en las horas pico a un tapón kilométrico que siempre hay en el Gran Santo Domingo o en el Distrito Nacional, el cerebro se prepara mentalmente, pero de forma negativa para rechazar esa situación que vendrá. ¿Cómo se explica eso? Ok, fíjese. Decimos las emociones no son buenas ni malas. Ahora, las consecuencias de una emoción puede ser buena o mala, que sería la otra cuestión. Y además está el hecho de que un manejo inadecuado de las emociones pueden traer consecuencias que pueden ser muy malas o muy negativas. Y ahí está la cuestión. Es decir,
en una sociedad donde no aprendemos o donde no sabemos cómo manejar el estrés, por ejemplo, el que puede producir precisamente un entaponamiento, puede traer unas emociones que nos produzcan en nuestro cuerpo entonces consecuencias muy negativas. Y esa sería la cuestión. Es decir, la emoción como tal, como reacción de nuestro cuerpo, no es buena ni mala. Ahora, las consecuencias que puede tener sobre nosotros sí pueden ser buenas o malas dependiendo de la situación en la que estemos. Muy bien, interesante el tema. Señores, vamos a una brevísima pausa y seguimos con este plato fuerte con el licenciado Fernández. Casa Hermanos Jerez. Estamos ubicados en la avenida Independencia, kilómetro 8, carretera Sánchez, en el centro comercial Miramar, con el teléfono 809-532-7741. Casa Surtidora Dominicana. Estamos ubicados en la avenida Presidente Estrella Ureña 123 en Los Minas. En variedad y servicios somos La Surtidora. Nuestro teléfono es el 809-598-1013. Morales y Castillo, oficina de abogados, compra y venta de inmuebles, financiamiento y asesoría legal. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 194, Plaza Don Bosco, con el teléfono 809-687-9292. Comercial Bolívar Pérez, avenida Duarte número 456, Villas Agrícola, en el Mercado Nuevo. Ventas de provisiones al por mayor. Nuestro teléfono es el 809-681-4117. Almacén Samuel Abreu S.R.L. Gastón Fernández del INE, Cleto Villasencio, número 125 en Higüey, con el teléfono 809-554-7307. Casa Surtidora Evelyn S.R.L. Calle Manuela 10, número 202 en Villaconsuelo. Ven y visítanos, con el teléfono 809-536-0362. Bien, señoras y señores, gracias por seguir con nosotros en su programa El Comercio al Día. Conversamos con el licenciado Fernández y precisamente estamos hablando de el manejo de las emociones. En estos momentos en el que uno sufre muchos estrés, ese estrés, como usted comenzó a mencionar y abordar el tema del estrés, ¿es producto de las emociones o la emoción produce el estrés? Ok, expliquemos un poco algo que es un tanto técnico, que sería la neurobiología de las emociones, es decir, cómo es que las emociones se producen en nuestro cerebro. Fíjese que, por ejemplo, pongamos un caso para que entendamos un poco esto, cómo es que esto sucede. Hay un neurocientífico llamado Joseph Ledoux, que él ha estudiado mucho cómo es que se manejan las emociones, la información en nuestro cerebro y cómo se dan el paso de las emociones. Hablemos de una emoción en específico, el miedo, que es una de las emociones básicas y además de eso es una de las emociones que más primitiva y que nos permiten precisamente lo que es la supervivencia. Vamos a suponer lo siguiente: yo llego a un lugar y hay una persona, conozco a cualquiera de ustedes por primera vez, y yo lo conozco en una situación en la que ustedes están haciendo una rabieta, vamos a decir, están echándole un pleito a alguien, y entonces en ese momento la información llega a una área de mi cerebro, una parte de esa información llega a una área de mi cerebro que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral está relacionada con la emoción del miedo. Además es el centro emocional del cerebro. ¿Qué sucede? Que si esta emoción es negativa y yo entiendo que me puede representar peligro, la amígdala responde de dos maneras: a modo de correr o de pelear, una de dos, o lucha o huida. Ahora, yo tengo, la emoción llega a mi cerebro y yo siento que esa emoción, que esa situación me puede producir peligro, que se activa una emoción que es el miedo.
cuando esa emoción se activa, la amígdala ordena a otra área del cerebro llamada hipotálamo que libere unas hormonas al torrente sanguíneo a través de las glándulas suprarrenales, como son la hormona de estrés, cortisol y eso. ¿Y qué sucede entonces? Que se acelera todo el sistema cardiovascular, la sangre se va a los brazos si es para pelear, o a las piernas si es para correr, y entonces toda esa subida de estrés en la antigüedad servía para la supervivencia, que aquí es que está lo interesante, porque ahora mismo decimos la gente se está muriendo de estrés, pero el estrés es algo que sirve para la supervivencia. ¿Y cómo es que ahora la gente se muere de estrés? Lo que sucede es lo siguiente, que cuando en la sabana el león le caía atrás, o sea, necesita el estrés para una subida de la energía y poder salir corriendo. Se sube encima de una mata, el león se va, y entonces bajan los niveles de estrés, tranquilo, le salvó la vida. Pero ahora, el entaponamiento produce estrés, pagar la renta produce estrés, tener que buscar el dinero del colegio de los niños produce estrés, los problemas familiares, los problemas en los negocios, y entonces usted tiene muchos leones que andan corriendo detrás de usted y el cerebro piensa igualmente que son leones por comérselo. ¿Sí? Tanto estrés entonces se convierte en un problema y termina haciendo daño. Entonces quiere decir que unas emociones que están ahí para salvarnos la vida, en un mundo como este, se convierten en grave peligro que nos pueden enfermar y hasta matarnos. Claro, entiendo. Ahora que usted está hablando del cerebro, está hablando de lo que produce el cerebro y del estado en el que se encuentra el cerebro cuando la persona pues tiene que tomar decisiones. ¿Cómo se explica que en una ocasión una persona que era muy amable, vamos a manejarlo de esta manera, una persona muy amable en el negocio, muy agradable, que servía a todo el mundo, muy eficiente en su trabajo, sufrió un accidente? Quizá usted recuerda esa anécdota. Sufrió un grave accidente precisamente en el cerebro y se afectó parte frontal del cerebro. Luego que salió se recuperó, pero no perdió ni sus habilidades mentales, ni sus habilidades motoras, ni sus nada de la forma como se manejaba lo perdió, con excepción de su estado de ánimo. Y ya no era una persona agradable, conversadora, servicial, sino que eso le produjo a un cambio, que el hombre ya era como necio, insoportable, no aguantaba, o sea, hablaba mal a la persona, y como consecuencia perdió el trabajo, perdió amigos, perdió casi todo. ¿Cómo se explica eso? Sí, bueno, para la gente que quizás no conoce el caso, este es conocido históricamente como el caso Phineas Cage. Sí, se dio en 1848 y efectivamente, como dice, fíjese, ese caso precisamente conecta con algo que vamos a tomar en consideración para comprender más lo que sucede hoy. Porque ese caso lo retomó un neurocientífico en los años 90 llamado Antonio Damasio, y entonces se dio cuenta que hay una área en la parte frontal del cerebro que si esa parte se dañara, entonces parece que toda nuestra personalidad cambia. Y de ahí, ese caso nos ayudó a comprender en el área de la neurociencia la importancia del lóbulo frontal, de la parte más que está detrás de la frente, sí, para decirlo que se entienda más. La importancia de esa área para lo que es la personalidad y todo eso, porque precisamente como dice este señor Phineas Cage, que era un hombre muy responsable, inclusive era capataz en el trabajo, se volvió un hombre borrachón, decía muchas malas palabras, se volvió irresponsable, no terminaba nada de lo que comenzaba, entonces su vida se volvió un desastre, es decir, cambió totalmente su personalidad. Quiere decir que hay áreas en nuestro cerebro que están relacionadas con ciertas funciones, y algunas de esas, como el lóbulo frontal, tienen que ver precisamente con nuestra personalidad y con algo que se llama funciones ejecutivas, que es lo que nos permite a nosotros poder llevar a cabo todo lo que nosotros empezamos a hacer. Muy Por bien. ejemplo, Nosotros seguimos conversando con el licenciado Fernández precisamente sobre el manejo de las emociones, y es poco el tiempo, definitivamente es poco el tiempo. Nos queda un segmento en donde el señor Amable Ramírez y la digna representante de Joempro, pues podrán hacer preguntas, pero vamos a enfocarnos ya de manera directa
en lo que será el manejo de las emociones en nuestros negocios. Así es. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos instantes. Casa Ramón Guzmán SRL, Máximo Gómez número 124 en Santiago. Ven y visítanos. Nuestro teléfono es el 809-581-0782. Provisiones Marte y Reyes SRL. Venta de provisiones al por mayor y una gran variedad de bebidas nacionales y extranjeras. Estamos ubicados en la Máximo Gómez 135 en Santiago, con el teléfono 809-583-0303. Distribuidora 2000 SRL. Estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 1 en La Vega, importadores de provisiones, con el teléfono 809-242-2332. Autopresto SRL, financiamiento de vehículos. Estamos en la avenida Libertad, número 150 en San Francisco de Macorís, donde fácil es tomar prestado. Nuestro teléfono es el 809-244-0025. Distribuidora Plasticón, desechables al por mayor. Peña Valle número 137 Villajuana, con el teléfono 809-567-3307. Almacenes Hermanos Lerux, surtidora, embutidos, provisiones, lo más económico del mercado. Calle San Juan de la Maguana número 1, esquina Avenida Duarte, con el teléfono 809-538-8098. Ahora, con su nueva sucursal en el Merca Santo Domingo, con el teléfono 809-383-9434. Casa Yulisa SRL. Estamos en la calle Manuel Arturo Machado, número 63 en Villa Consuelo, con el teléfono 809-689-0441. Almacenes Parra y González, importadores y exportadores. Estamos en la calle José Martí, número 393 en Villa María, y ahora en el Merca Santo Domingo, en el kilómetro 22 Autopista Duarte, con los teléfonos 809-563-6565 y 809-567-9251. Somos mayoristas en distribución de azúcar y arroz. Gracias por continuar con nosotros en su programa El Comercio al Día. Conversamos con el licenciado Fernández, quien estará el jueves 25 de enero, esta semana próxima, en el Gran Salón de la Asociación de Comerciantes Mayoristas en Provisiones. Allá en la 27 de febrero con Doctor de Filló, pues estaremos impartiendo el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, unido a la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo, pues estará impartiendo una formidable charla, manejo de las emociones en nuestros negocios. Y precisamente de eso, la joven Payero y don Amable, pues tras bastidores, tras cámara, pues comentaban algo sobre el manejo de las emociones para los que compran. ¿Cómo era la pregunta? Tú sabes que en nuestro ámbito comercial, nosotros nos emocionamos mucho cuando nos va bien. O sea, compramos aquí que allí, y entonces resulta que muchas veces cuando esas emociones vienen tras unas consecuencias que nos van mal. Entonces, ¿cómo nos afecta eso con la familia, en el ámbito laboral, en nuestro propio negocio? ¿Cómo nos afecta? O sea, ¿qué tú no puedes decir? ¿Cómo manejarnos ante esas situaciones? Ok. Fíjense, para como reunir todo lo que hemos visto y ya que estamos terminando, ¿verdad? Poder tener una idea clara. Citemos un caso. Hay una área de la neurociencia actualmente que se llama neuroeconomía, que precisamente se encarga de estudiar la relación entre nuestro cerebro y la toma de decisiones económicas. Es decir, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando tomamos decisiones económicas? Ahora, un estudio que se hizo y que quizá nos ayude a comprender eso un poco mejor y que lo vamos a detallar mejor en la charla, en la conferencia, ¿verdad? En el 1994 se hizo un estudio en la Universidad de Iowa, donde a personas la ponían a
a que tomaran cartas. Habían cartas rojas, cartas azules. Algunas uno podía ganar mucho dinero y podía perder mucho. Otras podía ganar poco dinero y perder poco. El punto es que había personas que desde que se daban cuenta que las cartas rojas, por ejemplo, le hacían perder mucho dinero, empezaban ya a tomar de las azules para perder menos. Precisamente esa cuestión, ¿verdad?, de que hay una retroalimentación negativa cuando uno ve que está perdiendo. Sí. Pero un señor que tenía problema en una área, precisamente prefrontal, que es la corteza ventromedial, esa área del cerebro se encarga de hacernos comprender o nos permite identificar la reacción que hay en nuestro cuerpo cuando sentimos una emoción y el aprendizaje cognitivo. Ese señor tenía esa área dañada. ¿Y qué sucedía? Que a pesar de que tomaba carta de alto riesgo, como no tenía la retroalimentación de la emoción, es decir, no sentía nada al perder, seguía tomando carta de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Cito esto porque nos ayuda a comprender la relación que existe entre toma de decisiones y emociones. Es decir, a toda toma de decisión, sea económica, por más neutral que parezca, ¿verdad?, le precede una emoción. Y así funciona el cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tomamos decisiones de alto riesgo, hay una retroalimentación negativa. Ahora, supongamos que a eso se suma una baja educación emocional o inteligencia emocional. ¿Qué va a suceder con esto entonces? Que lo que sucede es con las emociones que si nosotros no las sabemos regular, entonces se pueden convertir en emociones tóxicas para nosotros. Supongamos que usted se reprima mucho el enojo, ¿en qué se le convierte? En odio o en rencor, y eso sí le hace daño. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando nosotros tenemos un mal manejo económico, esto nos da una retroalimentación negativa emocionalmente, y muchas veces si no sabemos manejar eso, entonces lo vamos a reflejar con nuestra familia, en el negocio y en todos los lugares donde nos movemos. Muy interesante. Yo sé que ya me están haciendo señas, pero no hay forma de nosotros hacerle la última pregunta, que es la que pues dará el traste con esta importante conversación. 3 breves palabras para que el comerciante maneje sus emociones. ¿Cómo usted lo haría? ¿Qué usted recomendaría? Bien. Miren, número 1, hay que aprender a identificar las emociones. Es decir, yo no puedo trabajar con algo que yo no sé qué es. Entonces, primero, es necesario aprender a nosotros identificar cuáles son las emociones que estamos sintiendo. Número 2, es necesario que nosotros aprendamos entonces a comprender esas emociones. Ok, yo estoy sintiendo enojo. Ahora, ¿cómo es que funciona el enojo? Y luego, entonces, que podemos hacer esto, viene el siguiente paso, que es entonces el manejo emocional. Es decir, que según esta idea, que es precisamente del doctor Robert Cooper que lo plantea, primero necesitamos identificar qué emoción estoy sintiendo, luego comprender esa emoción, y eso entonces nos va a permitir pasar a lo siguiente, que es controlar las emociones. Pero todo eso, ¿verdad?, tenemos que explicarlo con más detalle, cómo se hace. Claro que esto. sí, muchísimas gracias, licenciado Fernández. Gracias, don Amable Ramírez, por acompañarnos. Ballero, un placer que estemos compartiendo en esta brevísima conversación en lo que son los detallitos de lo que será esa magnífica conferencia que será impartida por el licenciado Fernández este jueves 25 de enero a las 7 de la noche en los salones de la Asociación de Mayoristas en Provisiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa El Comercio al Día. Será hasta la próxima semana.